Hola mis amigos, un gusto poder saludarlos. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Comenzaremos con una serie de programas sobre Semana Santa. Nos estamos acercando a esta fecha especial para toda la cristiandad. Por eso compartiré con ustedes unos temas referentes a la libertad. En este capítulo hablaremos de antes de ser liberados. Y uno se pregunta, ¿por qué tengo que ser liberado? ¿Quién me esclavizó? A lo largo del tema encontraremos las respuestas a estas preguntas. Y si mientras presento el tema te surgen algunas inquietudes, algunas preguntas, querés estudiar la Biblia, escribime a la dirección que aparece en pantalla. Durante los temas que presentaremos en Semana Santa, utilizaremos las Sagradas Escrituras. La que tengo aquí en mi poder es la versión Reina Valera, versión del 60. Cualquiera puede conseguirla en cualquier librería, seguramente usted tiene una en casa. Esa es la que vamos a utilizar en esta serie de temas. Antes de ser liberados. ¿Qué pasó antes de ser liberados? ¿Qué cosas ocurrieron que nos llamaron la atención? Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a tener allí en el Génesis, el capítulo 1, el versículo 27 al 28, la indicación de Dios. Y dice, y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué cosa interesante. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un fin específico. Lo creó para que llenara la tierra, para que se multiplicara, pero sobre todo para que llenara esta tierra con la imagen y semejanza de su Hacedor. Pero poco de andar, el hombre desobedeció a Dios. Y dice la Escritura en el Génesis, el capítulo 3, el versículo del 1 al 6, la serpiente dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Cuando el hombre pecó, se esclavizó. Se esclavizó en la muerte, en la enfermedad, en distintos problemas. Pero dice la Escritura allí en Romanos el capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos que estamos sobre esta tierra somos pecadores. No hay santos. No hay personas que no hayan cometido un error, una falta, lo que nosotros llamamos pecado, lo que la Biblia llama pecado. Por lo tanto, ese pecado, esa desobediencia a la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución, esa caída, esa desobediencia, ese pecado que pasó del primer hombre hasta el día de hoy, trajo como consecuencias algunos problemas que ya estaban descritos en las Sagradas Escrituras. Allí en el Génesis, el capítulo 3, el versículo 16 al 19, le dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué lamentable situación. Nosotros teníamos una creación libre y desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció, desde que el hombre deseó hacer su propia voluntad, en vez de tener una creación libre, tenemos una creación cautiva. Y ese cautiverio en el cual el hombre se metió por propia voluntad, eligió estar en ese cautiverio, le trajo al hombre consecuencias que indudablemente hoy las sufrimos. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió cuando el hombre desobedeció? El hombre perdió el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Esa comunicación que Dios tenía con el hombre o el hombre tenía con Dios, ese privilegio maravilloso, lo perdió y ya no pudo el hombre hablar más cara a cara con Dios. Perdió el privilegio del dominio sobre sí mismo y sobre la creación. Ya nada le respondería, ya nada le desobedecería. Ahora el hombre perdió el privilegio de vivir sano, de vivir libre de toda enfermedad. Y por supuesto, junto con la enfermedad llegó la muerte. Pero también el hombre perdió su poder moral y su intelecto se degradó, se disminuyó en su totalidad prácticamente. Mis queridos amigos, necesitábamos un rescate. Necesitamos urgente un rescate, porque el hombre cayó, desobedeció, perdió la libertad. Y entonces, ¿qué dice el diccionario? Que el rescate es la acción o el resultado de rescatar a una persona o una cosa. Pero también es el pago, el precio que se da o que se pide para rescatar a una persona o a una cosa. Ese plan necesitaba un libertador. Necesitaba una persona que viniera a rescatarnos y ese plan de esa liberación tenía que ser en la persona de la divinidad. Y dice Juan capítulo 3 versículo 16 lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otro texto en las Sagradas Escrituras que me gusta mucho referir porque aclara desde cuándo ese plan se estableció o se planificó para el hombre. Dice Efesios el capítulo 1, el versículo del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Noten allí el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese plan que Dios tenía de rescatar al hombre también tenía dos objetivos. El primer objetivo tenía que ver con la liberación del hombre. El segundo objetivo tenía que ver con vindicar el carácter, el amor de Dios. El amor de Dios. Y saben, Jesús fue ese gran libertador. Jesús fue la persona que tomó en sus manos ese plan libertador. Y entonces hay una cita de una escritora cristiana que me gusta leer y dice: el gran conflicto que se inició en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo.
El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. Aquí en esta tierra, aquí donde el hombre cayó, aquí donde el hombre desobedeció, aquí donde el hombre se esclavizó en la enfermedad y en la muerte, en este mismo terreno vendría Cristo a liberar al hombre de la opresión de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y del pecado. Y 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 y 19 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, gracias a la muerte expiatoria de Cristo allí en el Calvario, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Mi querido amigo, mi querida amiga, antes fuimos esclavos, pero fuimos libertados gracias al sacrificio de Jesús. Nuestra liberación fue pagada en la cruz del Calvario, y el precio fue la sangre preciosa de Jesús. Quisiera invitarte en este momento a que tú puedas de alguna manera aceptar esa liberación en Cristo, esa liberación que te da la divinidad de aceptar a Jesús, de aceptar su sacrificio en bien de tu libertad, de tu esclavitud. Y quisiera invitarte a hacer una oración para que Dios pueda tomar nuestra vida y darnos esa liberación que necesitamos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque aun estando nosotros esclavizados por nuestra propia voluntad, por decisión personal, tú decidiste elaborar un plan que nos diera libertad, que nos diera vida, que nos diera salud y que nos diera la vida eterna. Quiero pedirte, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre todas las personas, especialmente sobre los que están escuchando este programa, a fin de que enternecidos por tu amor podamos aceptar ese sacrificio y podamos disfrutar de esa preparación que necesitamos para ir al cielo cuando vengas a buscarnos. Bendice a tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de ver juntos cómo fuimos libres del pecado en la cruz de Cristo. Y si por el tema presentado te surgió alguna pregunta, alguna inquietud, te gustaría estudiar la Biblia, escríbeme a la dirección que aparece en pantalla. En el próximo capítulo hablaremos de cómo ser libres del cautiverio.